Aulas cerradas, protestas en más de 70 colegios por la vuelta de las clases presenciales, sentadas y abrazos simbólicos para que se revierta la suspensión de la presencialidad por la crisis sanitaria. Múltiples protestas en Cava por las clases presenciales, un reclamo que también se repite en el interior de nuestro país. Vamos a estar hablando ya nomás con Carolina May, Padres por la Educación de Buenos Aires, y con Yamel Tomasoni, Padres por la Educación de Cañada de Gómez, desde Santa Fe, para darle una mirada federal. Bienvenida, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? En realidad, sí, sí. Hola, bien, gracias. Bueno, una situación realmente preocupante a lo largo de todo el mapa de la República Argentina. Pero concretamente vamos a comenzar definiendo un poco la situación allí en Cañada de Gómez, en la provincia de Santa Fe. ¿Cuál era la situación hoy por la mañana, Yamil? No, acá en Santa Fe el gobernador no se ha adherido al cese de clases presenciales. Nosotros como padres organizados sí estamos en apoyo y continuo a Padres Organizados y Padres por la Educación por Cava y en Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires también, apoyando desde redes, rechazando y repudiando esta medida. Acá en Santa Fe continúan las clases presenciales y hacemos énfasis en que estamos cuidando esa presencialidad y hemos dado nuestro apoyo al gobernador en cuanto a esa decisión de no cerrar las escuelas en la provincia de Santa Fe. Sí que hay escuelas que están teniendo 100% presencialidad plena, otras que no lo han logrado todavía y aún escuelas que todavía no han podido abrir en toda la provincia de Santa Fe. En Buenos Aires, ¿cuál es la situación, Carolina? Bueno, en Buenos Aires sí se acató la medida, se había tomado para lo que llaman AMBA, que sería Cava y Gran Buenos Aires. En Cava tuvieron la suerte que un juez falló a favor de un recurso de amparo presentado por una ONG de Cava, dando lugar entonces a que, esto pasó ayer 9:30 de la noche, a que hoy pudiesen retomar la presencialidad. En lo que es Gran Buenos Aires no, o sea que hoy hubo virtualidad en las escuelas en las que hubo, en otras no. Nosotros, más allá del fallo de ayer a la noche, veníamos preparando desde distintos grupos de padres, no de padres organizados, sino que los padres mismos de las escuelas, lo que es abrazo a todas las escuelas, donde se juntaban ahí y terminábamos la gran mayoría frente a la Quinta de Olivos en protesta y rechazo de este DNU. ¿Cuáles son los argumentos entonces en los que basan sus protestas, Carolina? La protesta se basa en nosotros venimos pidiendo que la escuela, entendemos la situación de la pandemia, que hay una situación epidemiológica donde las escuelas en algún momento pueden cerrar, pero entendemos que con los números que se venían manejando de contagios en las escuelas y a través de las escuelas, no era el caso de las escuelas como foco de contagio, y que estamos desaprovechando en este momento los días lindos que quedan, donde además encima se puede aprovechar al máximo la ventilación. Entonces el cerrar fue una medida apresurada, que no era el momento, que los chicos recién estaban retomando, estaban reconectando con la escuela después de un año sin clases, y que esta medida tiene un impacto terrible en los chicos, en la organización familiar y en lo que es la salud, que la salud no es solo el COVID, sino la salud integral de los niños, niñas y adolescentes a nivel psicológico, a nivel de lo que conlleva el atender a la escuela. Y bueno, que además, no era el momento de hacer este cierre. Está claro que esta medida no impacta de igual manera en un niño que empieza primer grado como en un adolescente que a lo mejor está cursando segundo o tercer año. Es realmente muy, muy general la medida, ¿no les da esa sensación como padres? Es muy general y que no se toma en cuenta las particularidades de cada caso. O sea, entendiendo que la escuela es un lugar seguro, es un lugar donde se siguen protocolos como en ningún otro lado, y se está dejando al niño a la deriva en lugares donde no se siguen estos protocolos, porque los padres tienen que seguir trabajando y ese niño va a dar vueltas entre casas de abuelos, de amigos, o incluso se nos han acercado padres diciendo, dejo a mi hija de 6 años sola y la monitoreo por videollamada. Claro, una locura. Entonces se generan casos muy complejos. Yamil, ¿ustedes ven una situación en cascada, digo, analizan el diario del lunes allí con lo que está sucediendo en Buenos Aires, que puede empezar a suceder en el interior de la Argentina respecto a el parate de clases? ¿Qué mirada tienen desde allí?
sí, por supuesto que cuando se ha tomado esta medida en todo lo que es provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, nosotros empezamos a evaluar la situación aquí en Santa Fe, pero coincido 100% con Carolina en que la escuela es un lugar seguro, los datos, las estadísticas que maneja también la provincia de Santa Fe. Sin más, el martes pasado hemos tenido una reunión con funcionarios en Rosario del Ministerio de Educación, donde ellos mismos nos han dejado en claro que los datos y las estadísticas, las evaluaciones que ellos han llevado a cabo coinciden con nosotros en que no hay motivo para el cierre de las escuelas ni para el cese de las clases presenciales. Con esto nosotros también tenemos los datos de que, bueno, no han aumentado los contagios por la apertura de las escuelas y eso también lo ha manifestado las autoridades nacionales, provinciales, donde profesionales también han manifestado su experiencia y su estadística en cuanto a esto, ¿verdad? Que la escuela abierta no es el lugar donde se ha disparado los contagios y que, bueno, como decía Carolina, los protocolos que se llevan dentro de la escuela son muy cuidados, muy respetados por los alumnos, por los docentes, directivos, y lo que sí, bueno, estamos haciendo énfasis desde la provincia de Santa Fe en que si queremos cuidar esa presencialidad que hoy podemos mantener, seamos nosotros, las familias, los adultos, responsables un poco de cuidar la presencialidad en el sentido de respetar los protocolos fuera de la escuela, claro. El uso de barbijo, el distanciamiento, no a las fiestas clandestinas. Ese pareciera ser el tema, Yamile, ¿no? Porque, bueno, está claro que la tasa de contagio dentro de los establecimientos educativos de las escuelas es realmente muy, pero muy baja. Pero se hace alusión a todo el movimiento que se genera, esto de la circulación para, bueno, llevar y buscar a los niños a la escuela. ¿Están proponiendo alguna alternativa? ¿Qué es lo que pretenden o proponen ustedes desde las agrupaciones de padres en este sentido, ¿no? Con toda la logística que significa llevar a los chicos y buscar? Bueno, recientemente vuelvo a referir la reunión que tuvimos el martes, que la importancia de poder discriminar un poco por localidades. Por ejemplo, bueno, en Cañada de Gómez no hay transporte público, pero sí en Rosario, en las grandes ciudades se maneja el transporte público. Entonces, poder discriminar un poquitito eso y que cada localidad evalúe la mejor manera de llevar adelante ese tema como lo es el transporte, por ejemplo. Igual en la búsqueda de los niños a la entrada o salida también hay horarios escalonados de entrada, sí, hay protocolos, escalonados de salida, por protocolo. Pero bueno, eso también evaluarlo por también la situación que se está viviendo en cada ciudad, en cada pueblo, por lo menos lo que es en la provincia de Santa Fe. Bueno, eso por ahí es lo que falta y te lo iba a consultar, Carolina, por ahí siempre decimos desde estos lugares, ¿no?, del interior del país, que por ahí hay una mirada muy centralista respecto a las medidas que se toman, ¿no? Y lo que decía recién Yamil, que en el interior los chicos se van a buscar con algún familiar, con algún amigo en un vehículo. El transporte no tracciona tanto como en Buenos Aires. ¿Cuál es tu mirada respecto a estas medidas que se toman, que parecen ser generalistas para todo el país? ¿Cómo lo ven ustedes desde allí, Carolina? Bueno, desde un punto, eso también estoy de acuerdo, que no podés mirar al país como un todo para tomar este tipo de decisiones, porque cada provincia, pero incluso cada localidad dentro de la provincia, como decía Yamil, no es lo mismo Rosario que Cañada de Gómez. Lo mismo pasa en Buenos Aires, tenés lugares más chicos, más grandes y con distinta situación en cuanto a lo epidemiológico. Por otro lado, el tema de transporte, que fue una de las grandes, digamos, batallas a la hora de tomar esta decisión. Larreta presentó los datos que mostraban que no había crecido el número de personas viajando en transporte público una vez que comenzaron las clases. En la provincia de Buenos Aires no hay hecho este relevamiento, lo estamos haciendo ahora desde Padres Organizados. Ya tenemos a 12.000 familias relevadas y bueno, esperamos en estos días tener más, pero lo mismo muestra que el transporte público no es el principal medio de transporte. Es para muchos chicos, pero no es para la gran mayoría de los chicos que acuden a las escuelas, con lo cual estamos centrándonos quizás en el lugar incorrecto. Se habla antes de fiestas clandestinas, yo creo que incluso hay cosas clandestinas, pero hay juntadas en parques o hay ferias y hay viajes de Semana Santa y hay muchas otras cosas en las que uno se puede centrar para evaluar contagios y se puso todo el foco
en la escuela. O sea ¿Qué que opinión? me parece que además de poner el foco a nivel nacional de quizás problemas puntuales en distintas localidades, encima se puso solamente Claro, en la en el escuela colegio. como lugar de contagio, siendo el lugar más cuidado. ¿Qué opinión les merece la actitud, o la acción justamente de los gremios, ¿no? Que ante esta situación plantean un paro? A mí me parece que hasta hace poco la voz de los gremios era casi la única voz que se escuchaba con respecto al tema de educación. Y cuando empezó a aparecer este movimiento de padres, que no nos conocemos entre nosotros, la mayoría, supongo quizás en lugares más chicos sí, pero empezamos a tener una voz también en este tema. Y bueno, empezó a contraponerse quizás estos puntos que a veces ponen los gremios. Y pongo los gremios porque los docentes, de hecho en los grupos de padres tenemos un montón de docentes también, que además son padres y se unen. Y la voz de la mayoría, al menos de los que están en los grupos, que son montones en todo el país, es las clases presenciales no son un riesgo. ¿Los gremios no donde representan directamente la opinión de los docentes? ¿Podríamos estar pensando en eso? Nosotros también, como Carolina lo expresa, tenemos en nuestro grupo muchísimos docentes con los cuales estamos trabajando permanentemente y creemos que el gremio no representa a la mayoría de los docentes y no es la voz de los docentes en estos momentos. También con lo que ellos están pidiendo, el cese de clases presenciales y que se cierren las escuelas, no hay fundamento en el cual esté basada esa decisión, no hay datos firmes que ellos puedan estar exponiendo y en cual ellos se estén rigiendo como para pedir el cierre de las escuelas. Es decir, que es algo que desde el gobierno para abajo no se manejan datos como para poder cerrar y pedir que se cesen las clases presenciales. De hecho, me parece que el presidente... Tanto en el medio están los chicos, ¿no? Claro, el presidente creo que reconoció... Están pagando la deuda de... Sí, de estos tires y aflojes, El ¿no? presidente reconoció en su discurso que había sido una decisión tomada en forma unipersonal. Y esto habla a las claras de un error, ¿no? Porque aquí es donde debemos debatir, debemos hablar. Hay docentes que nosotros hemos entrevistado desde este lugar y han estado de acuerdo en parar las clases. Pero digo, el diálogo, ¿no? Podemos construir, podés estar a favor, podés estar en contra. Pero me parece que aquí no hubo consulta y era una época ideal para continuar, aunque sea, porque no hablamos de la pandemia va a ser larga, probablemente tengamos en el invierno que hacer estos parates de 15 días, es probable, factible. No sé si era el momento adecuado hoy en función a los elementos que habían todavía, climáticos por ejemplo, para tratar de evitar el virus, ¿no? Sí, es que es exactamente eso, nosotros no somos inconscientes, no somos ajenos a la pandemia, pero que nos basemos en datos y no sensaciones, porque terminamos basándonos en sensaciones de miedo, esto de que cada día se reportan casos, cada día se reportan muertes, y si empezás a analizar números te das cuenta, sí, hay más casos porque hay más testeos, También. pero esos casos de dónde vienen. Entonces falta un análisis en profundidad y una discusión en profundidad hasta el momento de llegar a decir, no decimos que no pase, pero el momento de tomar esa decisión donde la escuela... es lo que hay que cerrar. Sí, Carolina, como dijo Angela Merkel, que sea lo último en cerrar y lo primero en abrir. Claro. Carolina y Yamile, en esa línea, ¿sí? Siendo la voz justamente de estos niños, ¿no? De estos educandos. Contanos, Carolina, en tu caso, por ejemplo, que anoche no sabían si iban a clases o no iban a clases. Bueno, ¿cómo lo viven los chicos, particularmente esta situación, bueno, tan terrible? Mira, mis hijos, la verdad es que yo les armé bastante rutina durante el año pasado, se han conectado a todos los Zoom, no es el caso de muchos de sus compañeros, pero hoy no hubo forma a la mañana de que se quisiesen conectar. El más chico se conectó y se terminó yendo, es como que lo toman como una etapa que terminó. Claro. Por más de que tuvieron cierres intermitentes, porque tuvieron que aislar a sus burbujas, a los dos les tocó, pero lo tenían claro que era por X cantidad de días. Ahora cuando se cerró, ellos mismos le decís 2 semanas y ya ellos están totalmente descreídos de esto. Sí, porque la pandemia, me acuerdo, Sí, no arrancó solo con los 15 días contenidos. de aislamiento el año pasado y tuvimos todo el año, ahí está un poco el temor también, ¿no? No solo los contenidos, Claro. decía Yamile, ¿no? Claro, que no es solo los contenidos, ¿no? de lo que es lo académico, sino también que estamos en conocimiento y por casos cercanos que han tenido regresiones
ataques de llanto en los adolescentes, depresiones. Hay adolescentes que todavía no han arrancado el ritmo escolar porque no se crea el hábito en lo que es el sistema de alternancia, una semana en casa, una semana en la escuela. Es decir, hay muchos chicos que le cuesta mucho sociabilizar, en el caso de nivel inicial, que están teniendo quizás media hora por día, pero una semana sí y una semana no. Entonces es terrible poder crear el hábito de la escuela y que ellos puedan empezar a interactuar con sus pares, ¿no? Entonces, como que, bueno, dentro de la escuela, cuando ingresan a la escuela, es decir, están cuidados, están con los protocolos, pero de repente cuando salen ya está el amontonamiento en la vereda. Entonces, es decir, si nosotros queremos que el chico lo vea y entienda y reciba, digamos, la información como tiene que ser, la enseñanza de todo esto, bueno, creo que el mensaje debe ser un poco más claro en ese sentido. Por eso decía, no solamente lo académico, sino que pasa es por una cuestión integral del niño y del adolescente, que no nos tenemos que olvidar de los adolescentes, que también lo están padeciendo muchísimo, y no solo lo físico, también lo psicológico y lo emocional, que está causando todo esto. Sin duda, una huella imborrable, ¿no? Y algo importante es cómo le explicás al chico eso. Él no puede ir al colegio, él es el factor de contagio, o sea, se le está poniendo toda la carga de culpa al chico y al adolescente, cuando después sale a la calle y ve lo otro. Y no solo porque en la puerta de los colegios, entiendo, dependerá de cada colegio la situación. Sí, no y era hay el otras caso tantas de actividades, ¿no?, que no están suspendidas. Pero exacto, después se me priorizan piden ir ante la a la casa educación. de un amigo a jugar a la plaza, a juntarse con otros amigos, un cumpleaños. Entonces no se entiende por qué la escuela está cerrada y cómo le explicamos esto a nuestros hijos y podemos mantener una coherencia en la bajada de línea que hacemos. Sí, es muy difícil. Vamos a seguir visibilizando el tema. Carolina, Yamil, muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias, un gusto. No, gracias a ustedes y a disposición. Saludos. Por favor. Gracias.